Hola, hola, buenos días amigos. Vamos a iniciar el día de hoy con la clase de kit de arrastre. Vamos a hablar sobre cadenas, vamos a hablar también sobre los sprocket o engranes, también los conocemos así, el engrane trasero o sprocket trasero y engrane delantero o piñón, también lo conocen como piñón o sprocket delantero. Y cadenas y bueno, todos los componentes involucrados en el kit de arrastre. Vamos a dar unos minutos para que se conecten los compañeros. Por lo pronto, la herramienta que vamos a necesitar pues son lo mismo que cuando vamos a cambiar una cámara, o sea, pericas, dados, llaves de impacto, llaves españolas o mixtas, eh, de diferentes medidas, por ejemplo la 14, la 10, la 17, 19, pues son las más comunes también. Vamos a necesitar un cortador de cadena. Este lo pueden comprar en plataformas como Mercado Libre o también en algunas refaccionarias, ¿verdad? Nos sirve para recortar la cadena a la medida correcta, a la medida que necesitamos. Bien, les recuerdo que hay un manual impreso que contiene pues toda la información de los temas que hemos visto hasta hoy y lo pueden adquirir si se comunican a mi teléfono, es el 811-908-9098. Es el celular y WhatsApp de aquí de la refaccionaria. Y mi número 8132-808301. Bien, entonces ahí nos pueden contactar y les podemos decir cómo pueden adquirir el manual impreso. Ayuda para que puedan repasar toda la información de los temas que hemos visto hasta hoy. De acuerdo, bienvenidos. Tenemos por ahí dos conectados. Igual saben que este video queda grabado y lo pueden repasar en el momento en el que ustedes estén disponibles, ¿verdad? Bien, en este tema, como lo acabo de mencionar, pues vamos a ver kit de arrastre. El kit de arrastre son tres componentes principales, ¿verdad? La cadena, que por cierto es la que más se daña. Ahorita vamos a ver las razones de por qué. El sprocket trasero o engrane trasero, el piñón o engrane delantero, esos son los tres componentes principales. Pero hay también componentes que vamos a llamar secundarios, componentes del kit de arrastre secundarios. ¿Cuáles son estos? Bueno, las gomas de impacto, los bujes, el seguro del piñón delantero, es un candadito, los tornillos que van ahí en el piñón delantero, son parte de que trabaje bien el piñón, ¿verdad? Son componentes importantes. Y en la parte de atrás, eh, los tornillos que sujetan al sprocket, que puede ser un sprocket de bujes o puede ser de gomas de impacto, ¿verdad? Les voy a mostrar aquí una imagen. Permítanme un segundo. A ver, aquí está. Vean, aquí tenemos un rin de rayos que tiene gomas de impacto. Aquí lo tenemos.
En este caso hay un porta sprocket. Este es visto por enfrente, este es visto por detrás, el porta sprocket con su sprocket ahí montado, ¿verdad? Y estas son las gomas de impacto que van ahí. Y acá tenemos un rin de aluminio o de aspas, también le llaman así, y también es de gomas, ¿sí? Entonces, no porque sea de rayos o de aspas, este, es exclusivamente de gomas o de bujes, ¿sí? O sea, que tanto hay rines de aluminio que usan gomas de impacto y un porta sprocket, como también hay rines de aluminio que usan bujes. Estos son los bujes, son estos elementos que son como tubulares y tienen goma en medio de dos elementos de metal. Uno es central, es un tubo central de metal y luego un tubo exterior, ¿verdad? Estos sujetan al sprocket por medio de birlos o tornillos. Estos son los birlos o tornillos, ¿verdad? Hay bujes de metal y goma y también hay bujes de nylon. Por cierto, los bujes de nylon son de mejor calidad, duran más, resisten mejor, este, son muy convenientes. Aquí tenemos un rin de rayos que tiene bujes, ajá, y esos bujes están ahí eh, colocados en el rin. Entonces, el sprocket se le ponen los tornillos, los cuatro tornillos al sprocket y esos tornillos embonan aquí en los bujes, ¿verdad? Y son lo que lo mantiene unido al rin, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos rines tanto de rayos que son de gomas de impacto, también hay rines de rayos que son de bujes, también hay rines de aspas o de aluminio que son de gomas de impacto y por acá tenemos otro rin de aluminio o de aspas que es de bujes. Ajá, de acuerdo. Entonces, esos son los más comunes. Hay otras variantes. Hay unos rines que tienen atornillado el sprocket al rin, directamente al rin. Son menos comunes, pero sí existen, ¿verdad? Entonces, lo más común que van a encontrar son rines de aluminio o rines de rayos con bujes o con gomas. Ajá. Ok, entonces, el kit de arrastre, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues transmite la energía mecánica que viene del motor hacia la rueda trasera, ¿verdad? Entonces, el motor está generando esta energía mecánica, ponemos un cambio, primero, segundo cambio, y esa energía se transmite primero del eje secundario de la transmisión, ¿verdad? Hay dos ejes en la transmisión, eje primario y eje secundario. El eje secundario, pues es el que ya por donde sale la energía mecánica, lo transmite al piñón. Sí, justo es donde está colocado el piñón, en el eje secundario. Y el piñón, conectado a la cadena, transmite esa energía a el sprocket trasero o engrane trasero y este está sujeto a la llanta y bueno, pues la energía ya hace que la motocicleta se mueva. Muy bien. Entonces, es importante el recapitular el porqué de estos componentes, ¿sí? Para poder comprender sus daños y sus cuidados, ¿verdad?
Al momento que metemos el primer cambio, ¿sí? Está prendida la moto y metemos primera, ese es el cambio que tiene mayor torque, mayor fuerza, pero menor velocidad, ¿verdad? Por eso es primera, porque ayuda en el arranque, pero en un momento dado ya no es suficiente y hay que meter segunda, tercera, cuarta, quinta. En el caso de la quinta velocidad, pues es el que tiene más velocidad, válgame la redundancia, pero menor torque, es decir, fuerza. Por eso si queremos arrancar nuestra motocicleta en cuarta velocidad o en quinta velocidad, pues se va a matar, ¿verdad? Porque no tiene torque, no tiene fuerza. Solo puede entrar cuando ya la moto va en movimiento y cuando lo que necesita es velocidad. Muy bien. Entonces, el primer cambio tiene mucho torque. Se siente incluso en ocasiones que ponemos el primer cambio, se siente que entra la fuerza a la rueda, ¿verdad? Se transmite toda la información. Pero ahí podemos visualizar con un poco de imaginación eh, cómo la energía mecánica golpea primero al piñón, el piñón golpea la cadena golpea al sprocket trasero, el sprocket trasero es amortiguado por medio de las gomas de impacto o los bujes. Los bujes, al ser metálicos pero con un centro de goma, pues también tienen este efecto de amortiguación, ¿verdad? Del golpe. Y pues al final, pues toca la masa del rin, es el centro del rin, ¿verdad? Y esta energía se transmite ahora a la llanta. Entonces, al final, pues la llanta fricciona con el pavimento y bueno, pues ya comienza a avanzar. Ok, entonces, cada uno de los componentes que hemos mencionado sufre un golpe, un impacto, sufre pues un estiramiento, digamos, en lo que se está transmitiendo la energía. Y es perfectamente normal que haya un desgaste con el tiempo, ¿verdad? O también con el mal uso, ¿verdad? Si, por ejemplo, un usuario de la motocicleta acostumbra hacer wheelies, que es un wheelie, es cuando pues levantas la llanta delantera y te vas con la moto levantada, lo cual se ve muy padre, la verdad, pero la moto no está diseñada para hacer eso, ¿verdad? Entonces, imagínense el impacto y el esfuerzo que está recibiendo cada uno de los componentes, ¿sí? Empezando por la transmisión, el valero de la transmisión, el piñón, el seguro que sujeta al piñón, los tornillos que sujetan al piñón, la cadena, el sprocket trasero, las gomas, la masa y bueno, la llanta, el rin, todos están sufriendo un impacto. Pero ¿cuál creen que es el que más recibe ese impacto o esa fuerza? En sí, todos reciben el mismo impacto, pero la que más sufre es la cadena, ¿sí? Entonces, una cadena, sobre todo si no ha sido lubricada, eh, va a sufrir un desgaste mayor, un desgaste más rápido, ¿sí? La cadena entonces es uno de los elementos que se cambia varias veces, incluso antes de cambiar los engranes, ¿sí? La cadena puede ser de dos medidas. Una es 428 y la otra es 520.
Esto es el paso de la cadena. Les voy a mostrar aquí. Esta es una caja con una cadena. Déjenme. Aquí voy a poner la cámara delantera para que no se distorsionen los números. Miren, aquí está 520 por 116. El primer número, 520, se refiere al tamaño del eslabón. Es un eslabón grande. De los más comunes es el más grande, el 520. Y el segundo número, el 116, viene siendo la longitud de la cadena. En este caso son 116 eslabones. Si los contamos, son 116 eslabones. Hay cadenas 520 por 120, 520 por 100, o 106 o 108 eslabones, ¿verdad? Muchas veces, si compramos la cadena específica para el modelo de la moto que tenemos, esta cadena, por ejemplo, puede ser para una TC 250, una itálica TC 250. Es una moto ya de las de baja cilindrada, pues de las más grandes, ¿no? Dijimos que baja cilindrada llega hasta 250 centímetros cúbicos. Entonces, ya es un motor más fuerte que un motor 150 o un motor 125, ¿verdad? Entonces, la medida 520 suele usarse en motocicletas de 200 centímetros cúbicos, 250 centímetros cúbicos, 300, 330. Si hay algunas motos ya de mediana cilindrada que usan cadena 520, ¿verdad? Muy bien. Y ahorita les estoy mostrando las dos cadenas más comunes. Hay más, pero ya acabamos de ver una. Y esta es la otra cadena, la 428. 428 por 136. Entonces dijimos que el 428 es la medida del eslabón, y 116, perdón, en este caso 136 es de las más largas que podemos comprar. Pues son los eslabones, 136 eslabones, ¿verdad? La H significa que es reforzada, de la palabra en inglés hard, o dura, reforzada, ¿verdad? Eso significa la H. Hay cadenas que no tienen la H y pues son de una dureza normal, una dureza promedio. Si tiene la letra H, significa que resiste más que la anterior, ¿verdad? Aquí vemos pues algunas indicaciones ahí que están en la caja, ¿verdad? Ok, entonces acabamos de mencionar las dos cadenas más comunes. Ay, perdón, estoy tratando de colocar aquí. Ok, cadena 428 es un eslabón más pequeño, ¿sí? ¿Qué significa 428? Bueno, al parecer es la medida que hay entre y estos pernos que hay dentro de cada eslabón, ¿verdad? Esa es 428, no sé qué medida sea, milésimas o qué sean, pero al parecer es la medida que hay, ¿verdad? Y
520, aquí podemos ver las dos comparadas. Pues es un eslabón más grande, más separado entre cada uno de los pernos. ¿Sí? Aquí tenemos la más chica, la 428. A ver, voy a sacarla para que se pueda observar un poco mejor. Y las voy a poner para que las puedan ver. La 428 se usa más en las motocicletas de 150 centímetros cúbicos, 125 centímetros cúbicos. Sí, ahora aquí tenemos las dos cadenas, ¿sí? 428, de hecho, si se alcanzan a dar cuenta, está grabado en cada uno de los eslabones, bueno, no en todos, pero en algunos, la medida 428 y 520. Y en comparativa pueden ver el tamaño, ¿verdad? Que diferencia uno de otra. Ajá. Cadena 428 es la más común. Yo diría que de cada 100 clientes que vienen al taller, no sé, me atrevo a decir que el 60%, o de cada 10 clientes que vienen al taller, 6 piden la cadena 428. Si no es que más, a lo mejor hasta puede ser 8 de cada 10 piden la cadena 428, ¿verdad? Me acordé de comercial de Whiskas, pero 8 de cada 10 usan cadena 428 y pues son menos comunes las que usan la cadena 520. Bien, bueno, también es algo que quizás sea fácil de entender. Las motos que andan haciendo reparto suelen ser baja cilindrada y suelen ser 125 centímetros cúbicos, 150 centímetros cúbicos, ¿verdad? No es buena idea usar una moto 200 o 250 o mayor a eso para reparto. ¿Por qué? Bueno, porque la moto de mayor cilindraje suele estar en motos que son de uso recreativo, como salir a pasear, ir a la carretera, en donde la motocicleta, una vez que agarras camino, pues ya no va frenando y acelerando, ¿verdad? Esto hace que sufra menos desgaste el kit de arrastre e incluso los frenos, ¿verdad? Entonces, si tú usas una DM200 para reparto, bueno, nadie te lo va a prohibir, solo que se va a gastar más rápidamente, se van a dañar más sus componentes, porque es una moto más pesada, porque usa una cilindrada mayor, más gasolina, ¿ah? Y la cadena pues sufre más. ¿Por qué? Porque vamos a estar acelerando y frenando cada que voy y entrego un pedido, cada que recibo un pedido, semáforos, tráfico y demás, ¿verdad? Una TC 250 no sería recomendable utilizarse para reparto, ¿están de acuerdo? Nadie te lo prohíbe, lo puedes hacer si es tu gusto, ¿verdad? No pasa nada, solo que pues no te sorprenda que se gaste más rápido, consumo de gasolina mayor, ¿verdad? Cosas que van ahí implícitas. Bien, entonces una moto de reparto pues suele ser 110 centímetros cúbicos, 125, 150, 175, puede que 200 también, pero
Mientras más cilindrada, pues mayor problema, sobre todo en este tema que estamos hablando de el kit de arrastre, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hablemos sobre lo que le pasa a la cadena. Si tú aceleras porque estás arrancando en un semáforo, ¿sí? Se mueve la transmisión mueve el piñón mueve la cadena. Ahí es como un pequeño golpeteo que están sufriendo esos componentes, ¿verdad? Un pequeño golpeteo. Si todas estas piezas están lubricadas, el lubricante, el aceite, amortigua, ¿verdad? Y se pone en medio entre los dos metales, veámoslo microscópicamente con algo de imaginación, ¿verdad? Microscópicamente el aceite está en medio, entonces si hay un movimiento, el aceite amortigua ese golpe, ¿verdad? Y así los metales no se calientan. Hablemos de las propiedades que tiene el aceite, que por cierto va a ser la siguiente clase de afinaciones. Vamos a hablar sobre características de los aceites, bujías, el carburador, ¿verdad? No se pierdan la próxima clase. Pero aplica también aquí. Si la cadena está lubricada, el aceite cumple una función de amortiguación, ¿verdad? Amortiguación de golpes. Si la cadena está lubricada, el aceite también cumple una función de disipador de calor. Ajá. O sea, que no se calienten los metales, o si se calientan, que sea a una temperatura que no perjudique a los metales. Sabemos que si un metal lo calientas, si lo calientas al rojo vivo, se suaviza, ¿verdad? Se vuelve más blando, más maleable, ¿sí? Entonces, la cadena, los sprockets, al momento que no tienen lubricación, se calientan a temperaturas que permiten que se deforme la misma cadena, el metal de los sprockets, de la transmisión, ¿verdad? De los valeros. Entonces ahí tenemos al menos estas dos características del aceite, que hay muchas más, ¿no? El aceite cumple muchas funciones, pero dos principales: ser amortiguador y ser disipador de calor, ¿sí? O sea, regular la temperatura. Bueno, una más, una característica que también tienen los aceites es que son detergentes, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Bueno, cumplen la función de limpieza, ¿sí? Mientras haya aceite en una cadena, o en un piñón, o en un sprocket, mientras haya aceite ahí, no se van a adherir eh, óxido, no se va a adherir polvo, tierra, lodo. ¿Por qué? Porque el aceite, pues esa capa, ¿qué es lo que hace? Pues actúa como una barrera detergente que hace que se limpie, ¿verdad? Y con el mismo movimiento salga despedido la tierra, la suciedad, el óxido, cualquier componente. Que si se quedaran adheridos, harían que la cadena pues no tuviera la misma fluidez o el mismo movimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al haber ahí incrustado óxido, o al haber ahí tierra, granos de piedras y demás, pues no va a tener la misma fluidez o el mismo movimiento. ¿Me explico? Bien, entonces vean cómo este tema realmente es muy profundo, o sea, tiene mucha información. Yo creo que fácilmente puede haber y que los hay congresos que hablan solamente del kit de arrastre, o de los aceites, o de las cadenas,
Y bueno, tienen para todo un fin de semana estar hablando sobre todas las variantes, las propiedades, los daños, la forma en que puedes prevenir que se dañen nuestros kits de arrastre. Bien, y algunos dirán, bueno, ¿y eso a mí qué? O sea, a mí qué me afecta? Pues mucho. ¿Por qué? Porque una cadena que está en mal estado se puede reventar. Y si se revienta en el momento menos indicado, por ejemplo en Constitución a 80 kilómetros por hora, pues puede haber daños importantes o incluso poner en riesgo la vida de alguien, ¿verdad? La cadena puede salir volando o se puede quedar amarrada y golpear el cárter, puede romper el cárter. Ya he visto casos en donde la cadena se hace bolas y se atora y rompe el cárter y se cae todo el aceite. Y bueno, ahí estamos hablando de daños importantes. Sin tomar en cuenta el riesgo, ¿verdad? La persona puede perder el control, puede derrapar, Dios no lo quiera, pero bueno, te puedes accidentar, ¿verdad? Entonces, seguido vienen clientes aquí al taller y a veces vienen por otra cosa, ¿verdad? Vienen ponchados, ¿sí? Y son de los temas que ya vimos, ¿verdad? Yo les suelo comentar a los clientes, oye, pues parte de cambiarte la cámara y poner la cámara nueva, atender la ponchadura, pues también conlleva una revisión rápida de la cadena, de los frenos, ¿verdad? Y darle un consejo, ¿verdad? De cómo se encuentran ahí sus componentes. Y muchas veces suelo decirle a los clientes, oye, le voy a lubricar gratis, como parte incluida en el servicio, le voy a lubricar tu cadena porque está muy seca, ¿eh? Por cierto, te recomiendo que no dejes que se seque mucho la cadena porque el aceite pues le da pues ventajas a la cadena y le favorece. Y pues eso lo suelen agradecer muchos clientes, ¿no? O también me ha tocado que ya está muy dañada la cadena, que ahorita les voy a decir algunos tips o consejos de cómo detectar que está dañada la cadena. Pero les digo, oye, está muy dañada tu cadena. Si no lo quieres hacer ahorita o si no lo puedes hacer ahorita, está bien, pero es mi trabajo informártelo, ¿verdad? Que eh, vas a estar pues en una situación de riesgo. Te recomiendo que no aceleres mucho tu moto, o sea, 60, si puedes 50 kilómetros por hora, ¿verdad? No te metas a carriles express o carriles de alta velocidad. Vete por los carriles de baja ahorita mientras no hagas la reparación de tu cadena, porque puede dañarse y puede comprometerte, ¿verdad? Tu seguridad. Entonces, este, dale calmado, no aceleres mucho, ve programándote, ¿verdad? Una cadena nueva cuesta alrededor de 200 pesos y de mano de obra se cobran 100 pesos. En total son 300 pesos que a lo mejor ahorita no estabas preparado, ¿verdad? Pero bueno, te informo para que te vayas programando. Y bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Que en ocasiones suelen decir, oye, pues, ¿sabes qué? No quiero andar en riesgo, ¿verdad? Cámbiaselo, sí traigo ahorita el dinero, cámbiaselo. Y ahí ya uno mismo generó trabajo, ¿verdad? Un ingreso extra, pero también ese compromiso que tenemos los mecánicos, ¿verdad? De informar cualquier riesgo en el cual pueda estar el cliente. O sea, yo no me sentiría tranquilo dejando ir a alguien que no está en buenas condiciones su motocicleta, ¿verdad? No quisiera tener en mi conciencia si alguien se accidenta, ¿verdad? Que yo no le dije que su cadena estaba mala
que algo estaba ahí como área de oportunidad. Espero estarme explicando, ¿verdad? Esto es algo que como mecánicos debemos tener bien presentes. No solo haces lo que te pide el cliente, a veces hay que hacer un poquito más, o sea, recomendarle, aconsejarle, darle una orientación de algo que él no ha percibido, no se ha dado cuenta, ¿verdad? Hay clientes que sí me dicen, bueno, no estaba preparado para pagar ahorita eso, le voy a dar tranquilo, gracias, porque me dijiste, y en la primera oportunidad vengo a que se lo cambies, ¿verdad? Y bueno, pues eso también es parte de la relación entre cliente y mecánico, que bueno, pues él va a estar más tranquilo sabiendo que el mecánico le está dando la asesoría y el consejo que él necesita, ¿verdad? Ok, ahora continuando, voy a mostrar estas imágenes, ¿sí? Aquí vemos algunos de los componentes, cadena, el sprocket, vean aquí que tiene una indicación, dice 428-35T. 35T se refiere a tooth o dientes. No sé mucho inglés, pero tengo entendido que en inglés la palabra eh, con T son los dientes del sprocket trasero, ¿sí? Y acá tenemos el piñón, que suele ser de 13 dientes o 14 dientes, ¿verdad? Pero también dice 428 y 14T. También tenemos el seguro y los tornillos que conviene cambiarlos. Muchas veces cuando hacemos el cambio de kit de arrastre, conviene cambiar también esos, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen de un sprocket con la condición normal, ¿sí? Que es que la punta de los dientes está plana. Eso es lo correcto, o sea, tiene plano en la parte final del diente, ¿sí? Y aquí tenemos un sprocket o piñón con un daño importante, suele estar puntiagudo, suele estar muy afilado o incluso ya en forma como de una ola, ¿verdad? O sea, con una orientación hacia donde está haciendo el desgaste, o a veces incluso capado, o sea, ya no tiene punta porque ya está barrido, ¿verdad? Este, el eje secundario de la transmisión, aquí vemos una imagen que también puede haber un desgaste ahí interno. Fíjense que en los piñones no se presenta tanto el daño externo en los dientes, sino, bueno, sí pasa, pero pasa más el daño interno, o sea, en el engrane interno de la transmisión o los orificios, no sé si alcanzan a ver aquí en esta imagen, pero se ven como que ya no embona perfectamente, o sea, queda flojo. Y si tú mueves el engrane hacia un lado y hacia otro, ves que hay juego, ¿verdad? Entonces, en el piñón en particular, el desgaste suele ser en la parte interna, ¿sí? En la parte de los dientes internos. Bueno, también puede haber desgaste en los orificios de los tornillos y en la parte de afuera, pero es más común en la parte interna, ¿sí? Por cierto que también pasa que hay productos de baja calidad que andan ahí en el mercado y que es nuevo, pero no embona bien. O sea, lo pones y tiene mucho juego, ¿verdad? Entonces, si lo detectas, pues no lo pongas. Este, consigue uno que sí embone perfectamente y que no tenga tanto juego, ¿verdad? Porque pues es lo que estamos queriendo corregir, ¿verdad? No importa que sea nuevo, tiene juego, pues no es bueno y cada que nosotros pongamos primera o segunda,
pues va a haber o si frenamos, ¿verdad? Con motor o normalmente, va a haber un golpeteo porque el piñón no embona perfectamente, sino que está flojo, ¿verdad? Aun cuando tenga su candado y sus tornillos, internamente está golpeteando, ¿sí? De acuerdo. Entonces, el desgaste también, ahorita pues acabamos de ver qué pasa con los engranes, pero también pasa con las cadenas. Aquí tenemos cadenas de varias medidas, ¿sí? ¿Cuáles les dije que eran las más comunes? Muy bien, 428 y 520 son las más comunes, pero también he visto 530, está raro, pero me ha tocado ver 525, en motos pequeñas, como hay una itálica que se llama B-Rex, es un eslabón muy pequeño, ahorita no recuerdo el número exacto, pero es un eslabón más pequeñito, ¿verdad? Entonces existen muchas medidas, pero estas son las dos más comunes, 428 y 520. 530 también es una de las más comunes, ¿verdad? Aunque si me si tuviera que dar un número, yo diría 70%. Vamos a ver esta, la 428. Un 20% de las veces, 520 y un 10% de las veces 530. Para quienes van a poner negocio de taller o refaccionaria y quieren equiparse bien, teniendo lo más común, ¿verdad? No estar gastando innecesariamente, pues yo les diría que si compran 10 cadenas, 7 sean 428, es la que más van a cambiar, 2 520 y una 530, aunque yo la verdad solo compraría la 530 cuando llegue a venir el cliente, o sea, en ese momento voy y la consigo, ¿verdad? Este, Mejor tengan 3 520 y una 530, pues si tienen el presupuesto para tenerla ahí detenida, yo creo que 2 3 meses o más, este, va a usarse sí en algún momento. Lo bueno es que estas piezas no caducan, no se echan a perder, están ahí por mucho tiempo y cuando la necesites la vas a tener, ¿verdad? Ok, la parte del desgaste. Ok, um, imaginen el orificio, los orificios en donde están los pernos de la cadena, ¿sí? Ok, cada uno de estos pernos, cada uno de estos pernos está metido en un orificio, ¿verdad? Y son 200 orificios. Si son 100 eslabones y cada eslabón tiene 2 orificios, estamos hablando de alrededor de 200 orificios que están ahí. Esos orificios son circulares, ¿verdad? Si una cadena no tiene aceite y sufre un golpeteo, ese orificio en lugar de ser circular se vuelve ovalado, ¿verdad? Por el golpeteo. Tanto golpe hacia un lado, hacia otro, hacia un lado, hacia otro, hace que el orificio se vuelva ovalado. A lo mejor no es perceptible al ojo humano, ¿verdad? Sobre todo porque está ahí adentro del eslabón. Pero créanme, eso pasa. Se hace un orificio en forma ovalada. Multiplicado por 200 orificios que hay en la cadena, da la impresión de que la cadena se alarga. Sigue teniendo la misma cantidad de eslabones, sigue teniendo la misma cantidad de orificios, pero cada orificio, al ser un poquito más grande,
al ser ovalado, da la impresión de que se estuviera alargando, ¿sí? Entonces la cadena se hace 1 centímetro, 2 o 3 centímetros más larga, ¿verdad? Y eso hace que ya no tenga mucho ajuste y que empiece a quedar floja, ¿verdad? Entonces, una cadena que está dañada suele manifestarse así. O sea, la vemos que está floja, que está muy holgada, ¿sí? Y ese desgaste no es homogéneo en toda la cadena, no es parejo en toda la cadena. O sea, que el desgaste se da más en una sección de la cadena que en el resto, ¿sí? O sea, hay una parte de la cadena que sufre más que el resto de la cadena. No sé, digamos, 20 eslabones de los 100, ¿sí? 20 eslabones están más dañados que los otros 80, ¿sí? Esto lo podemos comprobar porque cada que el cliente avanza, él dice, veo que se tensa y luego se afloja la cadena. Bueno, cuando la sección dañada pasa por el piñón o pasa por el sprocket trasero, como está dañada, ya no se acomoda bien entre los dientes y queda desfasada y eso hace que se tense la cadena, ¿sí? Y luego cuando esa sección dañada sale del piñón o del sprocket trasero, la cadena se elonga o se relaja. Entonces, ¿cómo vamos a detectar que una cadena está dañada? Suele llegar muy floja al taller, ¿verdad? O el cliente suele decir, oye, ya la apreté y se vuelve a aflojar. Bueno, eso es algo característico de una cadena dañada, que se debe de cambiar esa cadena, ¿sí? O el cliente dice, escucho como un claqueteo, un golpeteo. Bueno, pues puede ser eso, que se está tensando y aflojando la cadena cada que va avanzando, ¿verdad? Y suele decir el cliente, y el sonido es en movimiento, ¿verdad? Prendo la moto y no se escucha, pero voy en movimiento y se va escuchando un claqueteo. Ah, bueno, pues casi siempre es la cadena, ¿sí? Ahora quiero mostrarles ya en vivo un piñón que está evidentemente dañado, ¿sí? ¿Recuerdan lo que les comenté de que debería ser plano en la punta, pero incluso se ve el desgaste irregular, ¿verdad? Este piñón, perdón, este sprocket pues ya se ve puntiagudo y se ve irregular el desgaste, ¿sí? Entonces voy a poner la cadena para que puedan apreciar también esta medida. Es una 520, ¿sí? Una cadena que está dañada ya no embona bien, ¿se dan cuenta? Esto yo no lo debería de, de poder ver en una cadena buena, o sea, no se debe ver del otro lado, ¿sí? Solo en cadenas dañadas se comporta así la cadena, que se aleje mucho y que podamos ver del otro lado, ¿sí? Una cadena que está en buen estado está perfectamente alineada y no vemos que se aleje, pero si tú sujetas una cadena dañada y haces esto, esta es una forma de comprobar, ¿verdad? Muchas veces el cliente se sorprende
y me dice, bueno, ¿cómo sabes que está dañada? Y hay que darle referencias, ¿verdad? De que, mira, pues así se comporta una cadena dañada. Y no lo digo yo, ¿verdad? O sea, es algo que está en los libros o puedes buscarlo incluso ahora en internet, en YouTube. Eh, este es un sprocket que se ve viejo, se ve usado, pero vean que todavía conserva lo plano de sus dientes, ¿sí? Esto es lo correcto, que todavía tenga planos sus dientes. No está al 100%, obviamente ya es usado, pero eh, lo que quería mostrar era una diferencia con respecto a la otra cadena, ¿sí? Entonces, ya dijimos características de una cadena dañada que eh, se está elongando constantemente, que hace un ruido, un claqueteo, un sonido. Por cierto, yo reconozco ese sonido y lo relaciono mucho con las tortillerías. En las tortillerías, las máquinas se mueven con cadenas, ¿verdad? Y por el polvo, me imagino, el polvo de la harina que anda en todos lados, las cadenas se resecan y me imagino que no usan cualquier lubricante para esas cadenas, ¿verdad? O a lo mejor no usan porque tanto polvo, pues es inevitable que se resequen. Pero cuando has ido a una tortillería, has escuchado ese rechinido, ¿verdad? En toda la maquinaria. Entonces a veces, desde que está llegando el cliente a mi taller y escucho cómo se oye su cadena, digo, cadena dañada, ¿verdad? Yo creo que ya son de las cosas que uno va, pues aprendiendo que a veces ya ni necesitas revisar, ya con el puro sonido, este, digo, bueno, su cadena está dañada. ¿Por qué? Seguramente no es que hoy se resecó su cadena, a lo mejor así la ha tenido por semanas. Ese rechinido, si lo ha estado trabajando su moto así, seguramente está dañada y pues bueno, se le va a aconsejar, ¿verdad? Obviamente como quiera se revisa, pero es muy probable que sí necesite una cadena nueva. Ok. Aquí tenemos una holgura adecuada de una cadena. Esto es tomado del manual de usuario o manual de servicio de una moto FT 150. Recomienda que sea de 25 a 30 milímetros de holgura, llevándolo a un número más concreto, 30, que vienen siendo 3 centímetros, ¿verdad? Que en total tenga una holgura tanto arriba hacia abajo de 3 centímetros, ¿sí? O en muchos casos vemos que dice 1 pulgada o 25 milímetros o 2 centímetros y medio, ¿verdad? Hay lubricantes especiales para cadena, lo puedes encontrar en una refaccionaria, ¿verdad? Y en caso de que no tengas lubricante especial, bueno, puedes usar aceite de motor, puedes usar cualquier aceite. Claro, si tienes aceite lubricante de cadena, pues mejor usa el aceite lubricante de cadena, ¿verdad? Bien, aquí tenemos la forma de comprobar que la cadena está dañada, ¿verdad? Ahorita que les mostré el piñón, o perdón, el sprocket que está dañado y la cadena que están dañados,
En este caso fueron las dos cosas, la cadena y el piñón están dañados, ¿verdad? Pero puede ser que solo uno de ellos esté dañado. Bien. ¿Cuándo es necesario cortar una cadena? Bueno, cuando es nueva. En mi caso, como tengo el taller y la refaccionaria, y es una refaccionaria pues realmente chica, no es una refaccionaria que contemos con muchas cosas, ¿verdad? A veces llegan clientes y me dicen, necesito cambiar la cadena de mi moto. ¿Y qué moto es? Bueno, es una FT 150. Ok, este, y en ocasiones viene una AT 110, ¿sí? Que se vende el kit de arrastre o se vende la cadena específica para la AT, o sea, cortada a la medida, o se vende la de la FT también cortada a la medida. Pero como no puedo tener de todas las marcas, de todos los modelos, ¿sí? Mejor compro la 428 por 136, que es la más larga, y esa yo la puedo cortar a la medida que sea, ¿verdad? La puedo cortar a la medida de una AT 110, la puedo cortar a la medida de una FT 150, o la puedo cortar a la medida de una DM 200, ¿verdad? Que son diferentes longitudes. Mi ventaja en el caso de ser negocio, para quienes tienen negocio o lo piensan poner, ¿verdad? Diversificas más tus recursos, ¿sí? Teniendo una universal. Digamos que la 428 por 136 cubre más modelos, ¿sí? Si tú compras una 428 por 106, no le va a quedar a todas, le va a quedar nada más a un modelo chico como la AT 110, ¿verdad? Pero ahí tendrías que esperarte hasta que llegue una AT para poderla usar, ¿sí? Espero estarme explicando. Teniendo una cadena universal o una medida universal, tú la recortas a la medida que tú quieres, ¿sí? Y así pues eficientizas más los productos que tienes a la venta. Conforme vaya creciendo la refaccionaria, conforme vaya creciendo el negocio, podrás diversificar y tener específicamente las de cada una, ¿verdad? Pero si estás empezando, si el negocio es pequeño, pues tienes que hacer que sea eficiente, ¿verdad? Ok, entonces esa sería una razón para cortar la cadena, que tú tienes una cadena que quieres que quede en varios modelos, pues cortas la cadena. La otra razón es que la cadena todavía tiene vida, pero ya no se puede recorrer más la llanta hacia atrás. Entonces usas el cortacadenas para quitarle un eslabón y entonces seguirla aprovechando, ¿verdad? Muy bien. La forma en la que se usa el cortacadenas se coloca. Hay gente que usa pulidor o, o que usa un clavo con un tornillo, perdón, con un martillo, este válido, se vale, sí se puede hacer, pero un cortacadenas pues es más rápido. Simplemente atornillamos el tornillo más grande y el más chico lo que va a hacer cuando lo atornillemos va a sacar esa punta que va a ir desplazando el perno interno, ¿verdad? Y así vamos a tener que al final la cadena quede
este, recortada. Fíjense que yo sé que el tiempo ya también ya se está cumpliendo, de la hora de la clase, pero hay todavía mucha información que decir. Una de las cosas es también el candado, ¿verdad? En este caso voy a usar estas pinzas, pero igual se puede hacer pegándole con un cincel y un martillo para retirar el candado. Quitamos la tapa. Aquí tenemos una tapa y un candado, ¿sí? Que si se fijan, la tapa es muy diferente porque no tiene esos bordes redondeados, ¿verdad? Que tienen los demás eslabones, ¿sí? Y luego quitamos el candado, ajá, que es ¿sí? Y son 3 componentes, a ver si no se me caen. Bueno, ahí está. 3 componentes del candado. Y acá, cuando hagamos un corte de una cadena, lo que debemos buscar es que siempre queden 2 puntas de esta forma, ¿verdad? Para que el candado pueda entrar, ¿sí? Si llegamos a cortar en lo que yo le llamo el eslabón falso, si llegamos a cortar aquí y se va a retirar este eslabón, van a quedar 2 tapas que están así, esta es una tapita, esta es otra tapita. Y el candado no puede ponerse ahí porque es justo de esa medida, ¿sí? O sea, que hay un punto específico donde hay que cortar. Si yo corto donde no es, ¿sí? Y quedan esas tapas ahí abiertas, entonces voy a tener que hacer de nuevo otro corte buscando que queden bien el eslabón real, el eslabón verdadero, que es este, ¿sí? Y ahí ya puede entrar el seguro y da la medida para poner los otros 2 componentes y que se pueda cerrar la cadena, ¿sí? Ya nada más por último quiero comentar que hay varios tipos de cadenas. Había comentado que está la cadena normal, que tiene una dureza normal, aceptable. Está la cadena H o reforzada, ¿sí? Y en este caso está la cadena de O-rings, ¿sí? En cada uno de los eslabones hay unos O-rings, unos empaques circulares que lo que hacen es que evitan que la grasa que está adentro se salga, evitan que se salga la grasa y mantienen lubricada la cadena, ¿sí? Una cadena de O-rings suele ser más cara, puede ir desde 500 pesos hasta 1000 pesos la pura cadena, ¿sí? Y suelen ponérsela a motos como Pulsar, como de Bajaj, ¿verdad? Bajaj, o algunas marcas, pues, de más calidad, ¿no? Categoría. Eh, la recomiendo, la verdad, pues, si tienes el presupuesto, sí, pero sinceramente una cadena reforzada que no sea de O-rings puede hacer bien la función, solo procurando lubricarla constantemente, ¿sí? Cada cuando les recomiendo lubricar la cadena, yo lo que les digo a mis clientes es que cada que le ponen gasolina a su moto, mínimo volteen a ver la cadena, ¿verdad? Volteas a ver la cadena, son al menos 2 cosas que tienes que hacer junto con ponerle gasolina: checar la presión de las llantas y voltear a ver la cadena.
Si la cadena está muy seca, lubrícala. Si la cadena está bien, bueno, pues nada más estarla monitoreando, ¿verdad? Después de cada lluvia, ¿sí? Recuerden, la lluvia, el agua hace que se caiga el lubricante. Entonces, es bueno volverla a lubricar, ¿sí? O si lavan a conciencia su moto y limpian mucho la cadena, pues recuerden volverle a poner lubricante, que pueden comprar lubricante de cadena en prácticamente cualquier refaccionaria de motos. Bien, con eso terminamos el tema del día de hoy. Les agradezco mucho y nos vemos en la próxima clase, que es afinaciones. Hasta luego.